¿Qué tal amigos y amigas de SACO Festival de Arte Contemporáneo? En esta nueva entrevista nos encontramos junto a Enrique Rivera, director de la Bienal de Artes Mediales de Santiago, a quien le damos la más cordial bienvenida porque además fue uno de los jurados de la convocatoria de este año 2020, ahora o nunca. Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, pues gracias a ti Aquí por estar estamos. con ¿Ustedes cómo nosotros. están? Aquí, bueno, en cuarentena todavía aquí en Antofagasta, cuarentena indefinida, pero de todas maneras seguimos avanzando con nuestros proyectos porque estamos seguros de que podrán llegar a buen puerto durante este año 2020. ¿Y ustedes cómo están por allá? Sí, pues hay que cuidarse para ir a votar al plebiscito. Además, ¿ustedes cómo están por allá? Bien también, abriendo las cosas aquí, pero con cautela con estas aperturas que son medio engañosas. Así es, hay que tener bastante cuidado y sobre todo también bastante autocuidado, más allá de la apertura de las distintas fases, yo creo que lo principal aquí también es que cada uno de nosotros ponga de su parte. Así es. Oye, Enrique, bueno, este año has colaborado bastante con nosotros, también estuviste en el coloquio ahora o Nunca, fuiste jurado de la convocatoria y también vas a ser uno de los expositores del programa de microcuradurías de SACO, que se va a desarrollar entre fines de este año y comienzos del próximo. ¿Qué te parecen este tipo de iniciativas que apuntan hacia la diversificación, pero por sobre todo, creo yo, a la independencia discursiva de lo que podríamos llamar los centros hegemónicos del arte en Chile? Mira, justamente hablamos de eso en la última sesión, en el último seminario, un punto que se tocó en torno a esa idea de los centros, ¿no? Y de la hegemonía del centro. Y como esta bienal se ha dedicado a reflexionar y situar justamente un territorio que es electromagnético, en el fondo, que es el territorio de Internet, donde también existen otros centros, ¿no? Y otros márgenes y otras marginalidades. Entonces, la pregunta no puedo no responderla desde esa preocupación, en el fondo, en el entender que todos somos marginales, ¿no? En el fondo. Porque existe un lenguaje y una forma y un protocolo y un soporte que no conocemos bien todavía, y que son las redes sociales, son los servidores, es la comunicación a tiempo real, y esa condición, en el fondo, de marginalidad estructural en la cual todos los seres humanos somos parte, se refiere justamente a que tenemos una herramienta que recién estamos empezando a saber usar, y que tal vez en 100, 200 años más vamos a conocer su real potencial, que es la, el, la domesticación de las ondas electromagnéticas a un nivel mucho más evolucionado. Yo con eso tal vez puede sonar a que estoy tirando para adelante la pelota y no estoy respondiendo lo que en realidad el problema que significa que Santiago que vivamos en un país muy centralizado. Y yo creo que justamente tiene un origen en la propia independencia, y ahí como que tiro la pelota para atrás, ¿no? Como, de nuevo, en el fondo, como a los 200 años anteriores, en el fondo, Uh -huh. donde justamente en los inicios de la República eh, se, eh, estaba el proyecto de Coquimbo, Santiago, Concepción, ¿no? Como tres nodos, el triunvirato, ¿no? Y que eso inmediatamente fue eliminado, ¿no? Y el poder de Santiago, en el fondo, se estructuró en el principio de la República, en el fondo. Y uno, ¿a quién le echa la culpa ahí? A la Logia Lautarina, a Bernardo Higgins, a Carrera. ¿A quién le echamos la culpa? ¿A San Martín? ¿O a la Logia allá de Inglaterra? Entonces, esa centralización, en el fondo, esa condición centralista la tenemos en los orígenes, en el fondo. Es bien fascista por lo demás, en el fondo, porque tiene que ver con el control del territorio, en el fondo, y con la eliminación o la poca confianza de las virtudes y las capacidades de quienes habitan ese territorio. Y habría que pensar en el contexto presente, en el fondo, cómo
cómo Internet justamente nos otorga una posibilidad de descentralizar, de usar, de apropiarnos de esta herramienta para lograr esa descentralización deseada, ¿no? Necesaria, urgente. Y estoy convencido de que si es que lográramos cambiar la Constitución de una manera positiva, sería uno de los hitos fundamentales en esa nueva estructuración constitucional. La designación de deberes y derechos y acciones y estructuras orgánicas, gobernanzas, que permitieran justamente de hecho, salirnos de la noción de provincia, salirnos de la noción de región, salirnos tal vez de la misma noción de estados federados, ¿no? Esa es como la gran pregunta, ¿cuál sería esa forma? Y ahí es donde yo me acuerdo, por ejemplo, del proyecto CyberSyn, realizado en la época de la UP, con Allende, donde trajeron a Stafford Beer, un cibernético inglés que aplicó estas nociones de cibernética social para la integración de una red interconectada, donde lo que se promovía justamente era que la gestión de esos territorios no necesitara un nodo central, ¿no? Usando tecnología en esa época, estamos hablando del 71, del 72, muy arcaica para lo que conocemos hoy. Pero lo interesante de eso es que no estaba basado en la tecnología ese modelo, el modelo de sistema viable de Stafford Beer. Estaba basado en una orgánica política, en el fondo, donde se potenciaba la autogestión a partir del uso de la ciencia y la tecnología. Entonces me pregunto si tal vez ahí no hay una clave para esta pregunta del problema del centralismo y de ese alto poder ejercido desde el centro del territorio, que es tan propio de los inicios de la República. Uh-huh. Volviendo un poquito a la pregunta original, ¿cómo crees que Microcuraduría justamente aporta o apunta a estos procesos? Si aterrizamos justamente todas estas temáticas al punto de vista exclusivo del arte y del desarrollo artístico también en nuestro país, que ha sido también sumamente centralizado a lo largo de toda su historia, tampoco un fenómeno nuevo que se ha dado en las últimas décadas. Sí, justamente yo creo que el tema de la curaduría en general, en el fondo, y el aporte de microcuradorías, es establecer este problema, que en Chile, por ejemplo, hay muy poquitos lugares donde uno puede estudiar o hacer investigación curatorial, en el fondo, real, ¿no? O sea, en las universidades sería súper bueno, ¿no?, que se enseñara más curatoría. Sería muy bueno que los museos, sus departamentos curatoriales fueran mucho más potentes, ¿no?, y tuvieran más recursos y más personas trabajando en ello. Sería súper bueno también que en los fondos de cultura existiera una sección específica para curatoría, ¿no? Porque la curatoría hoy día es lo que hacemos cuando navegamos, por ejemplo, en Internet. Estamos eligiendo contenidos. Y la curatoría es justamente la capacidad intuitiva de discernir sobre un contenido que es realmente valorable para tu propia vida, para un contexto común, y cuál no lo es, ¿no? Entonces, en general, claro, o sea, en relación al mercado del arte o las bienales, que son muy grandes, la curatoría en general se ve como algo casi negativo, como una especie de dictadura del territorio, ¿no? Y apropiarnos de las herramientas de la curatoría de la edición es una labor urgente, ¿no? Y ahí es donde yo creo que el aporte de microcuraduría es justamente ese, ¿no? El traspasar esas herramientas, esos instrumentos de la curatoría para que puedan ser ejercidos no solamente por otros curadores, otras curadoras, sino que por todos, ¿no? Porque ya lo estamos haciendo inconscientemente. Estamos seleccionando cosas en nuestro historial, por ejemplo, del navegador. Tú vas al vínculo del historial, del historial, como no sé cómo lo puedan tener, y ves en el fondo todo lo que has navegado y todo lo que le has puesto, no sé, una marca, ¿no?, que dice que esto te interesó más. O cuando le pones like, ¿no?, a algo, me gusta, ¿no?, Las como páginas un corazón favoritas. en. Claro, las páginas favoritas, eso ya es un gesto curatorial, donde quien necesita
por supuesto, es muy intuitivo, ¿no? Es muy básico, pero es muy importante el entender de que hoy día en Internet, ¿no? Las herramientas de la curatoría son fundamentales para poder discernir también frente a tanta basura que existe y tanta manipulación a través del miedo, ¿no? Entonces, como una especie de defensa natural a estos ejercicios de manipulación masiva que existen a partir del uso de estas tecnologías. Oye, Enrique, vamos a hacer un mix, creo yo, con algunas de las cosas que hablaste en el coloquio Ahora o Nunca, y algo que también dijiste respondiendo la primera pregunta, porque en el coloquio hablaste acerca de la exploración necesaria y a estas alturas de un nuevo concepto de humanidad, en el que la tecnología probablemente se convierta, o mejor dicho, ya se ha convertido, se está convirtiendo en una extensión casi orgánica de nuestro sentido, donde probablemente tengamos que acostumbrarnos a convivir con inteligencias artificiales. ¿Cuán cerca crees que estamos de ese siguiente paso evolutivo que algunos lo miran con mucha esperanza, pero que también hay otro grueso grupo que lo mira con mucho temor, con mucho miedo? Mm. Interesante, o sea, la pregunta y el contexto de lo planteado ahí tiene implicancias éticas, filosóficas, biológicas, políticas, económicas, es un cambio de paradigma, sin duda, en el fondo, lo que está pasando con respecto a eso. Y yo creo que ya estamos. A principio de año, por ejemplo, me llegó una demanda que hizo un personaje en Estados Unidos a Alphabet, ¿no? Alphabet es el que controla Google, ¿no? Y el ¿Ya? personaje lo que plantea en su demanda es que eh, estas herramientas que nosotros usamos, los buscadores de Google, el Drive, el calendario, no sé, pues, todas las herramientas, las aplicaciones que te ayudan a desplazarte por la ciudad con GPS, en realidad lo que está pasando ahí en nuestro cerebro, que es como una esponja muy sensible, sensorial, está siendo ya modificada, en el fondo, a partir de el uso cotidiano de estas tecnologías, de estos software, de estas interfaces, ¿no? Y no es necesario en ese sentido que te instalen un chip subcutáneo para que te conviertas en un cyborg. Y que eso es lo interesante, en el fondo, de que tú ya eres un cyborg, en el fondo, porque tu mente fue modificada de una forma en la cual estos software, estas aplicaciones, pueden predecir, de hecho, lo que tú quieres. No es tanto ya de que escucha que hablé de un viaje al Caribe y me muestra los pasajes, ¿no? Y el hotel en el Caribe y la ruta que puedo hacer allá, que eso es como ya casi arcaico, sino que la posibilidad de predecir de que quiero viajar al Caribe, sin que yo lo haya dicho, en el fondo. Y nosotros, bueno, este año estamos haciendo una curatoría que se llama el Continente Prohibido, ¿no? Y el continente prohibido en general uno se refiere a la Antártica, ¿no? La Antártica es el Claro. lugar que uno no debería ir a la Antártica, deberías dejar tranquila la Antártica. Asimismo al desierto, en el fondo. El desierto debería ser un lugar que lo deberíamos dejar tranquilo. Eh, o los minerales de las montañas. Pero en este caso nos referimos al inconsciente prohibido claro, como el inconsciente. El lugar, el espacio interior al cual no deberíamos estar interviniendo, en el fondo, no deberíamos estar explorándolo de una forma manipuladora, ¿no? Como lo están haciendo estas compañías. Y ahí es donde Perfecto. me parece interesante el paradigma de lo que está sucediendo en términos psicológicos, tal vez, o de cómo el arte justamente tiene la posibilidad y ha tenido la posibilidad a lo largo de la historia de representar simbólicamente esas situaciones, ¿no? Entonces, en el arte hoy día, tú tal vez no vas a tener un estudio filosófico, un estudio sociológico, psicológico, científico en torno a esto, pero el arte ya está intuyendo, y desde hace un buen rato, esa condición. Y ahí tienes el trabajo, por ejemplo, no sé, en el caso de un artista internacional de Stellark, que viene trabajando hace mucho tiempo a partir de la modificación de su propio cuerpo, en el fondo, a partir de las suspensiones que se hacía, como llevar el cuerpo al límite, ¿no? Como Ujú. cuando se ponía el tercer brazo, se puso la oreja acá, en el fondo,
una oreja que escuchaba y que transmitía a internet lo que escuchaba esta oreja artificial, o el mismo Juan Downey, en el fondo, que desarrolló justamente estos viajes perceptuales para entender ese inconsciente prohibido, este continente prohibido, el espacio al cual deberíamos dejar tranquilo y solamente aproximarnos de una manera eh, onírica, no No tan invasiva. directa. Oye, justamente te quería preguntar sobre eso. Mencionaste ya una de las curadurías que están llevando a cabo y me gustaría preguntarte en torno justamente a la Bienal de Artes Mediales. ¿Cómo percibe el futuro de la Bienal? Y ya que está hablando justamente de esta curaduría, ¿cuáles son los terrenos que están explorando actualmente? Y desde tu perspectiva, Enrique, ¿qué es lo que se viene? Mm. Es interesante, las bienales en general tienen esa lógica de, mm, eh, de desarrollarse desde la necesidad temporal de un momento en específico, ¿no? Y a nosotros nos tocó la bienal pasada. eh, Empezamos en agosto instalando el Cuarto Mundo Ortúzar al frente de la UNCTAD. Rehicimos la escultura de Carlos Ortúzar, que había sido eliminada en 1973, el 13 de septiembre ya no estaba, y en este gesto de porfía, en el fondo, llamamos a la empresa que originalmente la había hecho, y la rehicieron, ellos quisieron rehacerla, fue muy, muy bonito el gesto, y decidimos que ese fuera el tema de la Bienal, ¿no? El cuarto mundo. Y en el cuarto mundo planteábamos que claro, a propósito justamente de esta condición del cambio climático, que está siendo súper fuerte, como ¿te acuerdas antes del estallido que estábamos con la COP25, estaba la Sí, APEC, ¿no? estábamos, me acuerdo, Teníamos una estábamos serie reclamando de... por el Tratado de Escazú también en aquel momento. Exactamente. Entonces, nosotros tomamos ese momento de lo que estaba pasando y le tratamos de otorgar una narrativa, ¿no? Porque era tan fuerte, nosotros decíamos, ¿qué podemos hacer como Bienal que llegue a darle, que sea tan fuerte como lo que está pasando? Imposible, está completamente tomado el inconsciente colectivo en torno a toda esta idea. Entonces, lo que hicimos fue darle una narrativa a eso, o tratar de dársela. Y bueno, salió lo de la escultura del cuarto mundo. Bueno, después tuvimos el estallido que hizo que la COP y la PEC fracasaran, ¿no? Como estaban conceptualizadas, y de repente nosotros nos quedamos con la Bienal andando y seguíamos abriendo museos, en el fondo, a pesar de que en la calle estaba completamente la entropía absoluta. Y eso fue muy interesante para nosotros y entendimos que por lo menos la Bienal, en el fondo, tenía que proyectarse, en el fondo, y que ese tema, el que estábamos trabajando en la versión número 14, se tenía que proyectar para la 15 porque no se acababa. Lo que habíamos hecho no se agotaba en términos curatoriales, conceptuales, en esa Bienal. Y que se comprendía esto como una continuidad, en el fondo. Y eso fue muy interesante porque lo que estamos haciendo es justamente eso, concatenar, en el fondo. Así Darle es. una continuidad curatorial a la próxima Bienal, que sería a fines del próximo año. Ujú. Y todas las actividades que estamos desarrollando este año tienen que ver con eso, con explorar formas de comprender, bueno, lo que nos está pasando ahora, el editar, ¿no? Ujú. Y ese va a ser un concepto importante, en el fondo, un campo de trabajo que nos está ayudando mucho. El cómo se transfieren las herramientas de la edición, como te lo decía antes, en el Sí, fondo, sí, las sí. herramientas curatoriales, de hecho, las herramientas de la edición a un contexto también colectivo, de cómo se diversifican esas herramientas. Es Y muy interesante esa propuesta, porque tú lo mencionaste en un momento también. Aquí hay un tema que tiene que ver con cómo dentro de toda esta maraña o información que desborda muchas veces, datos que nos desbordan, cómo también
estas herramientas nos ayudan a poder seleccionar justamente esas partes de la realidad que limpiarla un poco de toda esta basura que nos llega de repente, en medio de también de una pandemia, creo yo, de teorías conspirativas, de noticias falsas, entre otros. Sí, así es. Y acuérdate que vamos a estar en una época de elecciones masivas, entonces el bombardeo a nuestro inconsciente va a ser Mayor todavía. como, como no lo hemos visto hace muchos años, tal vez. O sea, ahí hay una cuestión en la cual nosotros nos acoplamos, en el fondo, y es el entender de que este proceso eleccionario en el que vamos a entrar va a generar, por supuesto, va a afectarnos a un nivel sensorial, perceptual, humano, ¿no? Y ahí es donde, claro, la otra vez yo les contaba en el seminario que un campo de interés es justamente el observar cómo nosotros como humanidad vamos modificándonos. Y eso es algo que nos interesa mucho pensar en el fondo, esta idea de que no es que la humanidad exista como algo totémico en el fondo, y que esto es la humanidad, sino que es algo que está constantemente en modificación, en el fondo. Y que no es una humanidad, sino que son las humanidades, ¿no? Hay una diversidad de ellas, y que tal vez los límites de lo humano ni siquiera somos las personas que consideramos que son las que componen la humanidad, sino que es algo mucho más amplio que eso también. Porque ¿cuál es el límite de nosotros como personas? Cuando nos afecta, no sé, un sonido, en el fondo. ¿El sonido es también parte de nosotros? ¿O cuando nos afecta una onda sensorial que viene del universo, por ejemplo? Una tormenta solar, por ejemplo, ¿no? ¿De qué manera esa energía se mete en nosotros y nosotros la transmitimos a la afuera? O sea, ¿son los límites de nuestro cuerpo la piel? Eso que ha sido, estoy diciendo un cliché, por supuesto, no es Sí, algo que se nos esté totalmente, ocurriendo a nosotros, totalmente. pero nos parece tan interesante hoy día en el contexto de Internet y de esta aceleración que ocurrió con la pandemia del uso de Internet, el reflexionar sobre eso, mirarlo, ¿no? Como darle una connotación también a esa condición. En este momento en el cual nos hemos plegado, ¿no? Como estamos plegados, confinados en nuestras propias casas, ¿no? Pero no solamente en nuestras propias casas, en nuestra propia memoria, en nuestro propio inconsciente. Y claro, eh, ¿quién decía las tres cosas más duras que hay en la Tierra? El hierro, el acero y conocerse uno mismo. Bueno, no me acuerdo quién lo dijo. Lo leí en la mañana en alguna Pero es parte, una muy pero buena bastante. analogía. Oye, Enrique, hay otro tema que también nos relaciona bastante a nosotros como SACO y también la labor que he desarrollado por todos estos años, y es justamente la relación que tenemos con la astronomía, por vías distintas, pero hay una relación por ahí con la astronomía. ¿De dónde proviene ese interés por relacionar el arte con la astronomía y hacia dónde lo sigue enfocando? Es una pregunta larga, ¿ah? O sea, Tratemos de reducirla un podemos... poco, tratemos de reducirlo un poco para adecuarnos a los tiempos. Yo sé que es No, muy bien, muy bien. bastante... No, yo sé que cuando uno le tocan los temas que a uno le gusta, uno puede estar hablando un par No, de por horas eso. Es fácilmente. como, a mí, la verdad es que es una fijación, bueno, viene del cine, ¿no? El cine tiene hay un objetivo común en el cine, o un campo común de nacimiento, en el fondo, en donde los mismos laboratorios donde se estaban creando o perfeccionando los telescopios, nacieron las linternas mágicas, ¿no? Ujú. O sea, los lentes de observación, en el fondo, existieron esos laboratorios comunes, ¿no? Donde estaba el imaginario, el mirar las estrellas, pero a la vez el de capturar nuestra propia realidad y el representarla, ¿no? Está el, también hay una relación ritual, ¿no? Que es mucho más antigua que la fijación técnica, en torno al arte y a la astronomía, ¿no? O sea, la forma en cómo representamos el movimiento de las estrellas y cómo la traspasamos a relatos orales o música, básicamente, ¿no? Y ese ha sido siempre, bueno, en este cruce de la relación arte, ciencia, conocimientos ancestrales, naturaleza, sociedad, en el fondo, inmediatamente uno desemboca
en esos orígenes comunes, y que es muy apasionante cuando te das cuenta que está todo interconectado, en el fondo, y que lo que nos está pasando ahora es una especie de renacimiento, estamos como renaciendo en términos de comprender la interconexión de las cosas, y que en realidad fue como una decisión más bien económica el separar, el compartimentar el conocimiento. Claro, se vuelve una misión, digamos, como el incorporar realidades comunes. Por otro lado, indudable que dentro de la investigación científica en Chile, la astronomía es uno de los campos más importantes. ¿No? Podríamos decir la sismológica también, porque hay una condición natural en torno a los terremotos que es propia de Chile, ¿no? Y por eso los edificios y los ingenieros de construcción también, en el fondo, han generado normas que después han sido replicadas internacionalmente. Pero claro, en la astronomía existe esa particularidad, esa singularidad que no la tiene ningún otro país. Y ahí es donde, bueno, nosotros además de venir haciendo proyectos de residencia en observatorios astronómicos desde el 2007, hemos ido empujando y participando en la construcción de una política cultural de astronomía, donde se incorpore, ojalá, la formación cultural en la astronomía, y que tiene mucho que ver con cómo nos apropiamos como nación, como país, como comunidad de este contexto, en el fondo, en el cual ya sabemos que los hardware y los software de la astronomía no se producen acá, pero los datos pueden ser utilizados por los científicos, pero no solamente por los científicos, sino también por las personas. Y ahí es donde nosotros ponemos a la corporación, a la Bienal, a disposición justamente de esa condición desde hace un rato. Y es como hemos podido traer artistas de Japón, de Alemania, de Brasil, de Venezuela, de acá de Chile. Hace poquito, bueno, desde el año pasado hay un programa de intercambio de residencias entre CERN y los observatorios ALMA y Paranal, donde invitamos a un artista chileno y a un artista suizo, o chilena y suiza, a unir justamente a través del arte la física de partículas investigada en el CERN con la astronomía y la radioastronomía investigada en Chile. Entonces, ese es bien apasionante, cómo se levanta justamente las posibilidades y cómo se corren esos límites, ¿no? Donde claramente que los instrumentos técnicos de los observatorios astronómicos, al estar a mediana disposición de los artistas, las posibilidades de producción artística en ese sentido también se expanden de una manera que todavía no nos imaginamos cuál es, ¿no? Porque hay cosas, y que justamente creo que eso es lo interesante de este misterio, ¿no? De no saber específicamente qué es la energía o la materia oscura. Y cómo, cuando tú le dices, ¿te imaginas tú como artista trabajar con la energía o la materia oscura? Ya solamente esa pregunta es muy potente, porque primero no sabemos qué es, pero ya te empiezas a imaginar cómo podríamos desarrollar a partir de ese soporte y esa materialidad una producción artística, ¿no? Porque lo que pasa con las artes mediales en general es que son artistas que saben cómo ocupar la electricidad, ¿no? Como los medios eléctricos. Ese es como la gran maestría, el domesticar la energía electromagnética, ¿no? Y en ese sentido, por eso se dispara, y es como estar mirando en el límite, en el fondo, de lo que conocemos desde principios del siglo pasado. No, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que esta relación entre arte y ciencia en general, no solamente astronomía, desde mi punto de vista, por lo menos yo creo que está dando sus primeros pasos y todavía queda un tremendo camino Sí. por recorrer y tremendos campos también por descubrir. Y hablando de descubrir, y ya entrando en tierra derecha, como lo habíamos mencionado, fuiste jurado de la convocatoria Saco 9, Ahora o Nunca. ¿Cómo viviste este proceso de selección de proyectos y por otra parte, cuál es el análisis que haces de los proyectos que finalmente fueron seleccionados? Fue extrañísimo porque este año me ha tocado por lo menos un par de veces ser jurado de selección de proyectos, y en general uno se junta con los otros compañeros, compañeras cuando está siendo jurado, y ha sido muy raro, como el deliberar, porque hay un lenguaje, hay una comunicación
tú, por ejemplo, cuando estás leyendo a propósito de la descripción de una obra, por Ujú. ejemplo, de un artista, hay un lenguaje que no logras captar en el fondo en Internet, ¿no? A través de la pantalla. Y claro, que eso por supuesto que se le pasa no solamente a quienes están deliberando sobre un jurado, sino que a todos quienes hemos tenido que hacer toda la pega, el trabajo a través de la pantalla. Entonces ahí creo que siempre hay algo que falta, en el fondo, y que es muy complejo porque esa complicidad a ti también te gustó ese, o ese detalle, ¿no? Como era más difícil, entonces se tuvieron que despertar otros sentidos, ¿no? Y otras intuiciones. Porque en la selección de los proyectos es importante entender que no solamente los puntajes o la calidad en el fondo, sino que también otros factores que no tienen que ver con eso, ¿no? Más Que es importante intangibles, saber. más emotivos probablemente, sensitivos, O salvajes, no sé, como irracionales. instintivos. Sí, irracionales, que no hay razón tal vez, y claro, y llegamos a tener razón de algo que no estaba al principio, ¿no? Y eso o sea, lo puedo plantear como una particularidad. O sea, los trabajos que llegaron, indudablemente que y esto no es un cliché, ni como, fue muy difícil, ¿no? Fue muy, muy difícil poder llegar a una conclusión de quiénes seleccionar, porque habían muy buenos argumentos de cada uno de los que estábamos siendo jurados a propósito de las obras. Bueno, por supuesto, muy buenos artistas, artistas de todo el mundo, en el fondo. Eso habla de una vigencia de Saco que es muy, muy importante en ese sentido, y también del deseo, de la imaginación que levanta en artistas, en la comunidad artística internacional, de venir a este contexto, que es completamente singular, eh, es como en el negativo de la escena clásica europea del arte, en el fondo, en el cual tú vas a una ciudad de miles de años, expones en un museo que tiene tal vez 500 años, ¿no? En galerías que son súper reconocidas, estás en un circuito, donde tal vez te demoras 2 horas, 3 horas en llegar al lugar, ¿no? Desde otro país. Acá es una aventura, en el fondo. Acá tú vienes y haces una residencia y generas a partir un proceso, en el fondo, que es de exploración mucho más radical, mucho más intenso. Y creo que también ese es el valor, en el fondo, son de esas residencias o esas experiencias que le cambian la vida a los artistas, ¿no? Y generan una emotividad que es fundamental, ¿no? Como, un compromiso. Y sí, yo creo que en ese sentido el método está súper bien comprobado, se tiene que continuar de todas maneras. Es un método que para nosotros en la Bienal en general lo ponemos en práctica con el concurso Juan Downey, pero no con la selección de obras de la Bienal, porque es muy complejo, entonces yo los admiro de que lo estén desarrollando. Nosotros no tenemos la capacidad de gestión como para poder organizar una actividad como esa. Entonces es muy, muy complejo poder... yo por eso me saco el sombrero. Todo mi respeto por lo que están haciendo. Muchas gracias. Y claro, a pesar de que estamos en Santiago y toda la cuestión, acá es más complejo en términos de organizativo y también de recursos, ¿no? O sea, hay una cuestión ahí que es bien fundamental en la capacidad de levantamiento de recursos para poder desarrollar una actividad como esa. Ujú. Y en un desierto como este No sé también, si yo me quedé un y punto. el más seco del mundo. Sí, por eso. No, estábamos bien. Básicamente era justamente cómo habías vivido este proceso. Me hablaste también de un poco de cómo finalmente resultó ser esta selección de obras, que había sido bastante, bastante complejo. Tampoco quiero ahondar mucho porque no hay que hacer tanto spoiler, hay que esperar a la inauguración de la exposición también para que la gente las vaya a ver y las conozca. Sí, Pero también quiero pasar a la última pregunta, Enrique. Súper feliz de haber conversado, haber compartido estos minutos contigo, que tiene que ver con una cuestión quizá un poquito más personal. El concepto curatorial de este año es ahora o nunca. ¿Qué significa para ti este concepto? ¿Qué es lo que te provoca? ¿Qué es lo que te conmueve del concepto ahora o nunca, que es el concepto curatorial de Saco este año 2020? mm, me evoca esta condición que estamos viviendo, de hecho. Yo por eso creo que las curatorias tienen algo de casandrístico, ¿no? El mito de Casandra.
de que Cassandra que podía ver el futuro pero lo contaba y nadie le creía, ¿no? Entonces era como la maldición, ¿no? Cuando veía las curatorias como que a veces les pasa eso, ¿no? Yo creo que, o al arte en general, ¿no? De considerarse como algo irracional, pero en realidad yo creo que es muy racional y esto me lo confirma en el sentido que el ahora o nunca tiene que ver con esta condición de presente, ¿no? De que estamos en una invadidos de la hora, ¿no? Todo es ahora, porque básicamente el pasado y el futuro o sea, el pasado fue incierto, no sabemos qué pasó en el pasado cercano, y el futuro no tenemos idea de lo que viene, en el fondo. O sea, o sea, esto puede durar mucho tiempo y vamos a seguir en esto, entonces creo que el ahora o nunca tiene que ver con esta condición presente en la cual estamos inundados, estamos como sumergidos en el presente, tenemos tanto presente que no sabemos qué hacer con él, ¿no? Y tenemos tanto tiempo a veces durante el día, muchas personas que dejaron de trabajar, se quedaron enclaustradas, en el fondo. Muchos no, pero los que sí, eh, tienen tanto tiempo también que ese tiempo se les dislocó, como lo plantea, ¿no? Shakespeare en Hamlet, ¿no? Como el tiempo dislocado. Y este tiempo dislocado, en el fondo, nos permite darnos cuenta del tiempo y darnos cuenta del presente, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido el ahora o nunca justamente está muy bien, es un acierto curatorial en términos de que te permite, en el fondo, poner atención en torno a esa condición, en el fondo, del presente. Y bueno, eso estábamos buscando sin querer también. Tú bien sabes que este concepto se había acuñado mucho antes de lo que ocurrió a partir de Sí, octubre por eso. del año pasado, así es que hay un poco de oráculo por ahí que no está muy lejos de lo que, como tú decías, ocurre muchas veces con la labor del artista. Oye, Enrique, quiero agradecerte nuevamente que hayas compartido con nosotros estos minutos y por supuesto que esperamos, obviamente, contar con tu participación en las actividades que se nos vienen para esta edición de SACO. Que pronto estaremos anunciando ya fechas de lanzamiento, fechas de inauguraciones virtuales también, para disfrutar también no solo de la exposición Ahora o Nunca, sino que todas las exposiciones que tenemos en el marco de nuestras actividades, actividades de formación también en el marco de Escuela Sin Escuela, exposiciones en el marco de Museo Sin Museo y por supuesto nuestras residencias. Así que muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a ustedes por todo. Sigan existiendo, por favor. En eso estamos, Enrique. Nosotros nos despedimos y nos encontramos en una próxima oportunidad con una nueva entrevista. Hasta pronto.